Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que todos son energías, al final y al principio. Entonces, cuando hablamos también de vidas pasadas, estamos hablando de energías. Porque más allá de la curiosidad, que es interesante decir yo quién fui antes o qué cosas me pasaron antes, es entender que es energía y que está vigente en tu campo. O sea, que las cosas que a vos te pasaron y tus memorias y tus recuerdos y todo lo demás tienen que ver con quién sos ahora. Y podemos acceder a vidas pasadas a través del subconsciente, porque también el subconsciente está pegado a tu alma, sabe exactamente todas las memorias de tu alma y por eso podemos acceder a esa información. Un espacio para abrir conciencia y transformar tu vida, del caos emocional al equilibrio interior. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Muchas gracias, como siempre, por estar acá. Acá también le agradecemos a Patricio estas charlas, estas oportunidades de poder hablar de distintos temas y distintas cosas. Así que, bueno, muchas gracias, Patricio, y como siempre, acá preparados para estos temas. Y hoy, en particular, vamos a estar hablando de las vidas pasadas. Es un tema amplio y que está buenísimo, que tiene con muchas aristas interesantes, así que bueno, ahí vamos a empezar a hablar de este tema. Hola Patricio, ¿cómo estás? Hola, mi querido Cristian, ¿cómo vas? Muchas gracias por la introducción. Bueno, sí, familia que ven estos episodios del podcast y que esperamos les sumen muchísimo. Bueno, el tema de hoy está interesantísimo también. Es algo sobre lo que últimamente hemos nosotros estado trabajando, pero hemos tenido también preguntas y es sobre el tema de vidas pasadas, justamente, ¿no? ¿Qué son las vidas pasadas y para qué sirve conectar las vidas pasadas? Eso es importante, ¿no? De hecho, dentro de los procesos de reprogramación, donde se maneja hipnosis y todo este tipo de cosas, las vidas pasadas vienen siendo muy, muy útiles, ¿ya? Y eso nos ayuda a poder generar y resignificar y entender de dónde vienen muchas cosas que nos pasan en nuestra vida actual. Entonces, un poco para explicar esto de mejor manera, vamos contándoles, Cristian, primero qué son las vidas pasadas y para qué nos sirven un poquito más a fondo. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que todos son energías, al final y al principio. Entonces, cuando hablamos también de vidas pasadas, estamos hablando de energías, energías que a lo mejor no las estamos pudiendo percibir en el presente, en este momento ahora, pero que continúan vigentes al día de hoy en nuestro campo energético. Entonces, es importantísimo tener en cuenta esto para poder empezar a hablar de este tema, porque uno podría empezar a hacerse otras preguntas como, ¿y para qué me sirve saber cosas de vidas pasadas? O ¿por qué? Porque más allá de la curiosidad, que es interesante decir yo quién fui antes o qué cosas me pasaron antes, es entender que es energía y que está vigente en tu campo. O sea, que las cosas que a vos te pasaron y tus memorias y tus recuerdos y todo lo demás tienen que ver con quién sos ahora y quién eres tú ahora. Entonces, traer esto es importante. ¿Y qué son las vidas pasadas? Son tránsitos que nosotros hicimos en esta realidad, en nuestra vida, que de alguna forma siguen influyendo al día de hoy. O sea que es un proceso que estamos haciendo, es como lo mismo que nos pasa en nuestra propia vida actual. O sea, las cosas que te pasaron de niño, las cosas que te pasaron en la adolescencia, las cosas que te están pasando ahora, van a seguir influyendo en tu personalidad y con quién eres ahora. Entonces eso es súper importante a la hora de entender qué son las vidas pasadas. Claro, bueno, tiene que ver también con parte de la programación, ¿no? O sea, qué aprendimos, las creencias que tenemos y también lo que creemos de las vidas pasadas, porque obviamente hay personas que no creen que eso se dé. Cuando hablamos de vidas pasadas también hablamos de líneas de tiempo, porque en realidad las vidas pasadas, en muchos de los casos que, digamos que en la gran mayoría de casos que yo he visto directamente de clientes míos y de situaciones propias también, creo que tú también, Cristian, es el hecho de que hay patrones que se repiten, es como que se repiten los episodios, no exactamente igual, pero en esencia son casi o prácticamente lo mismo. Y de alguna manera eso lo que quiere decir es que son temas no resueltos. Y cuando logras ver una vida pasada, te das cuenta de que tiene un origen en alguna parte de una de tus vidas anteriores o que puede ser en otra línea de tiempo, que básicamente es lo mismo. Es como dicen que a nivel cuántico las líneas de tiempo coexisten al mismo tiempo, es decir, que todo se vive al mismo tiempo porque el tiempo no existe a nivel cuántico. Entonces, claro,
Son solamente realidades vividas al mismo tiempo, pero a diferente velocidad. Es un poco complejo de explicar eso con palabras, pero hablando de vidas pasadas es como que es más fácil y podemos acceder a vidas pasadas a través del subconsciente, porque como dijimos en un episodio anterior también, el subconsciente está pegado a tu alma, el subconsciente sabe exactamente todas las memorias de tu alma y por eso podemos acceder a esa información. Y esa es la parte valiosa de poder ver vidas pasadas, justamente, de poder observar, que cuando tienes cosas que resolver, puedes encontrar ahí la respuesta a mucho de eso que no encontrabas o que no sabías de dónde venía, porque hay muchas personas que dicen, oye, pero a mí no sé de dónde tengo esto, no me pasó, mi infancia fue buena, tuve esto, tuve el otro y no sé qué pasa, ¿no? Y empezamos a buscar tal vez en el transgeneracional, hicimos tal vez algún tema de la familia alguna carga energética, alguna herencia energética o de una vida pasada. Y nos vamos a ver y muchas de las vidas pasadas se repite eso y ya podemos ver cuál es el origen, ¿no? Y si es un tema incluso de transgeneracional, hubo 3, 4 generaciones, 5 generaciones en la que se originó algo y a partir de esa quinta, cuarta vida pasada tuya ya lo vienes cargando. Entonces, hay muchas cosas que puedes encontrar ahí que son muy interesantes, pero mientras no se resuelvan, todo se va repitiendo y en tu vida actual también lo vas viviendo, hasta que lo mires conscientemente y logres entenderlo y resignificarlo. Pero justamente las vidas pasadas tienen esa cualidad, ¿no? Claro que a veces podemos ver cosas que no nos gusten y que pueden ser muy dolorosas, sí. Que hay mucha gente que tiene miedo a entrar a eso, también. Es bastante común. Pero cuando estás en un proceso terapéutico, puedes llegar a un punto en el cual te va a ayudar muchísimo a entender esa información. No es la única forma de generar una terapia, no es la única manera de encontrar información, hay muchísimas. Pero esta es bastante buena y es bastante interesante y es algo por lo que nos han preguntado mucho últimamente. Y algo interesante como para, en este tema de las vidas pasadas, es entender que cambia, que nosotros el pasado no lo podemos cambiar. Yo, por ejemplo, en mi vida, las cosas que a mí me sucedieron ya me pasaron, yo no puedo cambiarlas. Lo que, lo que pasa es lo que sí puedo hacer, es cambiar mi energía con respecto a eso. O sea, mi punto de vista de por qué pasó y cómo pasaron esas cosas y qué finalidad tenían en mi aprendizaje actual, ¿no? Entonces, cuando yo puedo resignificar mi pasado, lo siento de otra manera, lo percibo de otra manera y entonces lo estoy cambiando porque tiene otro peso en mi vida. Cosas que me hacían sufrir o que me deprimían o que me producían angustia, hoy las puedo percibir de otra manera y las vivo de otra manera, las siento de otra manera y entonces estoy cambiando mi percepción. Al cambiar mi percepción y cómo está mi frecuencia con respecto a eso, mi emocionalidad cambia, entonces cambia mi presente y cambia mi futuro. Entonces, entender las vidas pasadas, más allá como decía, del hecho de la curiosidad de, ay, ¿quién fui antes? Está el tema de poder resignificar el proceso actual de mi vida actual. O sea, entender que mi vida actual es parte de un proceso más grande que vengo haciendo, que viene haciendo mi alma a lo largo de las vidas. Entonces, ahí es donde yo puedo darme cuenta dónde estoy y qué es lo que estoy haciendo, y entonces lo resignifico de una forma diferente y veo mi realidad de una forma diferente. Y entonces cambio mi vida actual, ¿no? Mi encarnación actual cambia cuando también me puede ayudar a entender que mis vidas pasadas me ayudaron como experiencias de aprendizaje para lo que yo tengo que hacer ahora, ¿no? Como distintos personajes que hizo este actor que es nuestra alma, ¿no? Entonces es entender eso, que esto es un juego, que somos actores haciendo papeles. Lo que pasa que cuando hacemos, cuando hacemos estos papeles, estos roles, vamos a decir, que es tu encarnación actual, es un rol como una actuación, como un personaje, tiene que ver con nosotros. No es una cosa que no tiene nada que ver con tu alma. Es un personaje que estás haciendo que tiene que ver con lo que vos sos y lo que estás haciendo y lo que estás aprendiendo acá. Entonces, uno se identifica mucho con el personaje que llamamos ego. Entonces, el problema del ego no es que hay que matarlo. El tema del ego hay que trabajarlo para entender esto, para entender que es importante porque tiene que ver con vos, pero no sos vos. Una cosa es el ego y tu traje actual,
que es tu encarnación actual, y otra cosa es quién sos vos realmente. Somos el actor haciendo distintos papeles, y las vidas pasadas es solamente un papel más, un rol más, un personaje más que hizo tu alma, ¿no? Que ahora te toca ser el que es ahora, que es el que más, el que está más evolucionado. ¿Saben cuál es? El actual es el que está más evolucionado, que es el resultado de todas las encarnaciones anteriores. Ahora, también puede haber un desdoblamiento en el tiempo. Entonces también puede haber una encarnación que ocurrió antes, pero que es el futuro de esta. Ahí ya nos metemos en temas más complejos, ¿no? Porque el cuántico funciona de otra forma que nuestra mente. Pero vamos a partir de la base de que la encarnación actual es la más evolucionada. Puede no ser así, pero bueno, en un principio sí. Y entonces es entender que yo puedo recabar información de las vidas pasadas para entender cosas que sigo repitiendo en mi encarnación actual. Porque al final es eso, es, si no me va a servir para evolucionar y para entender y para aprender en este momento aquí y ahora, no me sirve realmente. Entonces, lo de las vidas pasadas nos sirve como herramienta de evolución en la actualidad, en la encarnación actual, para el aprendizaje de lo que estamos haciendo ahora, para recabar esa información. Y puedo recabar información de temas aledaños a mi vida actual, de cosas con mis hijos, cosas con mi pareja, cosas con otras personas que van apareciendo en mi vida, que tienen que ver con lo que yo estoy aprendiendo. Y que al entender, al tener cierta información, yo tomo las cosas que me suceden de otra manera, porque las comprendo de otra manera. Entiendo los procesos y entiendo lo que estoy viviendo y por qué lo estoy viviendo. Que es diferente que si yo vivo en inconsciencia y todo me sucede y no sé por qué, y entonces sufro, porque ese sufrimiento en realidad es falta de información y es falta de conciencia, no entender por qué me pasa lo que me pasa. Es como las vidas pasadas es una gran herramienta para entender todo esto. Esa es la ventaja que tiene el consciente de recordar vidas pasadas, porque también hay una ventaja que tiene para el inconsciente no recordar vidas pasadas, pero eso pasa cuando no quieres hacerte cargo de lo que te corresponde. Es decir, cuando tú comienzas a darte cuenta de las cosas que tienes y recuerdas vidas pasadas y te llega información y empiezas tú a crecer en conciencia, esa es una situación incómoda, pero ya no tiene vuelta atrás. Y ese es el otro tema. Entonces, muchas veces es una ventaja para el inconsciente no acordarse de lo que ha pasado, no recibir cierto tipo de información, porque estás muy cómodo. Es como que, ¿por qué cambiaron las cosas si todo iba bien? ¿Por qué pasó esto si todo iba bien? Iba bien para tu ego, iba bien para ese momentito nada más, pero para tu alma no. Y en realidad lo que importa es tu alma, eso es lo verdaderamente real, lo otro es solo una simulación al final, ¿no es cierto? Es como, es un teatro, es lo que decía, tu cuerpo no eres tú, es parte de ti. Pero ¿cómo si yo tengo brazos, piernas, sí? Pero tu cuerpo no eres tú. Y la pregunta y el ejercicio es bien simple. Si tú tienes un accidente y te quedas sin una mano, ¿dejas de ser tú? No, ¿verdad? Entonces, si no dejas de ser tú, el cuerpo no eres tú. Claro, es parte de ti, perdiste una mano, te complica todo, pero no eres tú. Lo que tú eres está en tu alma. Y entonces, al darnos cuenta de que el alma es lo que rige eso y que el inconsciente trabaja pegado al alma, entonces podemos entender esa nueva información que nos va a ayudar a crecer de la manera que estamos buscando crecer. Porque como ni las emociones ni la energía funcionan igual que nuestra lógica racional, ¿sí? Porque la lógica de la energía y la lógica de las emociones son totalmente distintas, podemos decir que no tienen lógica a simple vista. Obviamente, nos descuadran, nos incomodan, nos mueven el piso, no nos dejan avanzar, nos metemos en situaciones dolorosas muchas veces cuando estamos en un proceso. No me gustaría hablar a mí de sanación porque no estamos enfermos, sino un proceso de resolución de este tipo de cosas, de resignificación, de darse cuenta de que en realidad solamente es un proceso de aprendizaje nada más. Pero justamente una de las ventajas que la gente piensa que tiene es mejor no acordarse nada. ¿Y por qué funciona esto? Porque tu cerebro lo que es una herramienta de supervivencia y cuando tienes situaciones traumáticas complejas, lo que tiende a hacer es a que te olvides. ¿Para qué? Para que no te genere sufrimiento. Porque tu cerebro lo que le interesa es que estés vivo y estés bien. Entonces, cualquier situación donde tú pienses que estás en riesgo para tu cerebro es estar en estado de amenaza interna o de alerta. Y obviamente lo que va a buscar es protegerte a toda costa.
¿Y cómo te protege? Por compensación, porque esa es la otra cosa que no entendemos. Y es que el universo, la biología, todo funciona por compensación. Es decir, cuando a ti algo te ha faltado, tú tienes a tomar el rol contrario para compensar esa falta. Entonces siempre manejas por compensación. Cuando entiendes que eso funciona así y te das cuenta que la lógica en base a eso y a todas las otras cosas que suceden es diferente, empiezas a darte cuenta y empieza a tener una real lógica para ti y a darte cuenta de que eso tenía que ser así porque era lo que tenías que vivir. Mientras solo veas lo que está encima, ¿no? Como dicen, la punta del iceberg, lo que está encima del agua, y no te fijes en la parte de las emociones y en la parte de cómo se mueve la energía con tus emociones, difícilmente te vas a poder dar cuenta y vas a estar en esa comodidad incómoda, porque estarás como que, digamos, puede ser bien económicamente y tal, pero de pronto viene una enfermedad. No, pero ¿por qué vino una enfermedad si todo estaba bien? Porque no viste adentro. Y porque la enfermedad es una manera en la que tu biología te dice, oye, aquí hay algo que tienes que resolver y no lo has hecho. Y lo que tienes que resolver es a nivel emocional y energético, no a nivel físico solamente. Entonces, esas situaciones hacen que nosotros nos pongamos contra la pared, si así se puede decir, para aprender cosas. Porque la vida tiene y el universo tienen formas de recordarte las cosas o de hacerte entrar en razón cuando no las ves, no tan suaves, ¿sí? Un accidente, un choque, una enfermedad, una caída, un golpe, alguien que se te muere, que te hacen reflexionar, que te toca en la parte más donde dices, oye, lo que yo pensaba realmente es como yo lo pensaba, tiene el valor que yo creía que realmente tenía o no. Y las vidas pasadas tienen mucha desinformación, por eso es importante verles también. Como decíamos al principio de este episodio, no es la única manera de llegar a información, pero es una forma muy valiosa y muy efectiva, se puede decir, de encontrar información. De hecho, les voy a contar algo que me pasó con un cliente. Justamente estábamos viendo un proceso y empezamos a entrar en temas de vidas pasadas porque trabajábamos, íbamos desbloqueando cosas, íbamos sacando programas, íbamos reprogramando el subconsciente, pero habían cosas que estaban como que ahí latentes y como que no sabíamos un poco de dónde venían. Había una condición, por un lado, que él estaba teniendo, pero no sabíamos de dónde venía esa condición. Entonces le digo, oye, hagamos una hipnosis regresiva a una o dos vidas pasadas. Entonces me dijo, veamos mi vida anterior. Entonces descubrimos que él es la reencarnación de su abuelo. No, no. La hipnosis terapéutica y de vidas pasadas tú estás consciente, pero tu cerebro te va dando, tu subconsciente sale, trabajamos con él y te va dando las imágenes, te va dando lo que necesitas, de acuerdo a lo que vas preguntando. Entonces hicimos toda una pregunta sobre que tenían que ver con lo que queríamos encontrar y un poquito dónde estaba ubicado y tal, ¿no? Y resulta que encontramos varias cosas que no habíamos visto normalmente, cosas sabíamos, cosas no, pero fuimos un poco más al fondo, de situaciones específicas, ¿no? Pero que nos daban la información necesaria. Lo más curioso, lo más loco de eso, fue que este amigo mío es de acá de Ecuador, pero vive en Estados Unidos. A los pocos días de esa hipnosis regresiva que le hicimos online además, vino acá a Ecuador a ver a su familia y un primo de él investiga mucho sobre el árbol familiar y todas las cosas que han ido pasando. Y entonces no había mucha información del abuelo de este amigo mío, del cual vimos su vida pasada, pero este primo de él se había puesto a investigar mucho y empezó a revisar en el Archivo Nacional muchas cosas. Y me llama un día y me dice, cáete, ¿sí? ¿Te acuerdas que vimos que tenía estos negocios, que había hecho esto, no sé qué? Encontré todos los papeles que dicen que eso realmente tuvo. Entonces, a través de la hipnosis corroboramos la realidad, que fue corroborado en papeles. Entonces, todo lo que vimos se cumplió. Y eso es lo genial de poder ver vidas pasadas, que tienes información que está grabada en tu subconsciente, que en realidad es tu alma la que te está hablando, por lo que has vivido, por la experiencia que has tenido, lo que decías tú, Cristian, hace un rato, que justamente siempre en las vidas pasadas y todas las cosas que hemos hecho vienen porque tenemos un aprendizaje, un bagaje y esta vida presente que es donde se muestra lo que estamos pudiendo ver, es en la que somos nuestra mejor versión.
donde estamos mejorando siempre. Y eso es un patrón que se cumple siempre, siempre que hemos visto, todas las veces que yo he hablado con clientes y que hemos hecho este proceso de regresar a vidas pasadas, siempre hay un cambio, siempre la mejor versión es la actual. En eso sí tienes, o sea, es lo que sucede, ¿no? Estás totalmente en lo cierto. Así que todo esto se puede hacer solo si la persona quiere. O sea, nadie puede cambiar absolutamente nada que el cliente o que el paciente no quiera. En este caso, porque tú decides si quieres que te hipnoticen o no. Nadie puede hacer lo contrario. Yo no puedo irme en contra de tu libre albedrío, ni puedo interferir en tu energía si tú no lo permites. Entonces, obviamente, eso se hace con las personas que quieren hacerlo y están dispuestas. Así que no tengan miedo, nadie les va a meter cosas en la cabeza con la hipnosis o con algún proceso de estos que ustedes no quieran, ¿sí? Eso también es bueno aclararlo aprovechando el punto. Y esto que decías, Patricio, es re importante porque también hay una parte donde nosotros pactamos cosas, ¿no? Pactamos situaciones que se repitan en nuestras vidas y encontrarnos con personas con las cuales nos relacionamos y que quedan cosas pendientes. Y es súper importante entender nuestras creencias. Si yo creo que lo que me sucede en una vida tengo que pagarla de alguna manera en las vidas que continúan después, eso sucede, porque es como un pacto que hice yo con mi propia alma de hacer eso. Entonces, en un punto también, ¿dónde está el límite? ¿Cuál es la línea divisora entre lo que yo creo y lo que estoy creando? Entonces, es complicado ese tema, pero, pero nos vamos a ir encontrando con personas y situaciones repetitivas hasta que nuestra alma en algún momento más en conciencia decida o pueda tomar una decisión diferente. Si yo me insultan y me enojo y lo vuelvo a insultar, va a aparecer otra persona que me va a insultar y yo lo voy a insultar y me voy a enojar. Y va a aparecer otra persona que me va a insultar y yo lo voy a insultar y me voy a enojar. Hasta que un día, en lugar de reaccionar de esa manera que va a generar que otra vez vengan a insultarme, le pueda preguntar, ¿por qué me estás insultando? ¿Por qué me tratas así si no nos conocemos? Entonces, cuando yo cambie mi forma de reaccionar frente a determinado estímulo, ese estímulo va a cambiar por otra cosa. Entonces ya no va a aparecer más una persona que me insulta, va a aparecer alguien que se acerca y me hace una pregunta. Pero ya no me insultan. ¿Pero por qué ya no me insultan? Porque ya lo desactivé de alguna manera, porque ya lo cambié. Pero por eso, el acceso a las vidas pasadas a mí me puede ayudar a entender patrones y cosas que vengo repitiendo, o cosas que están sucediendo que no las puedo comprender, sino. Por ejemplo, si yo puedo acceder a una vida pasada mía, donde yo descubro que era un monje que sanaba con las manos, por ejemplo, y uno dice, ay, qué bárbaro, qué bueno, pero los monjes hicieron pactos de castidad, voto de silencio, de celibato, de sumisión, de obedecer, ¿m? Y yo arrastro en mi energía, en mi campo, todas, todos esos pactos que yo hice. Entonces, claro, ¿cómo va a ser mi relación de pareja con mis parejas? Con cualquiera que yo tenga. Y va a haber cosas energéticas trabando las relaciones. ¿Por qué? Porque hasta que yo en conciencia no corte esos pactos que yo hice, lo voy a seguir arrastrando. ¿Y cómo sé que hice esos pactos? Por lo que estoy contando, porque yo tuve acceso a saber que en otra vida fui un monje. Y después me cae y digo, ah, pero si fui un monje, entonces tengo que haber hecho todos estos pactos. Y entonces esto es lo que estoy arrastrando, entre otras cosas. Entonces, ¿para qué me sirve acceder a las vidas pasadas? Y es información. Es información que me puede servir para transformar cosas en mi vida actual. Como decía al principio, si la información de las vidas pasadas a mí no me sirve para mi encarnación actual y para transformar mi vida, o sea, más allá de un hecho de curiosidad, decir, ay, qué lindo, era un herrero, ay, qué lindo, hacía casas de barro. Entonces, traigo las casas de barro porque sí, en otra vida ayudaba a las personas a hacer sus casas. Y en una de las casas que yo había hecho con una persona, habíamos acordado que yo le hacía la casa a él y él me hacía la casa a mí. Le estaba haciendo su casa, me caí, me lastimé, me torcí el brazo, las piernas, no podía casi caminar, no podía mover la mano, y esta persona no me hizo mi casa. Me quedé sin mi casa. Por ayudarlo a él a hacer su casa, me lastimé, me quedé mal. Bueno, ahí empezaron la secuencia de traiciones y estafas y cosas que se arrastran a lo largo de un montón de vidas. Entonces,
¿De dónde viene eso? ¿Por qué sucede? Y la casa es el lugar de confort, de seguridad, de estabilidad, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que yo tengo que trabajar a lo largo de las vidas y entender que lo vengo trabajando en las vidas hasta que lo entiendo. Entonces es ahí donde tengo herramientas de decir, me sirve para entender que estoy haciendo, que mi alma está haciendo un proceso con la traición, la estafa y toda esta cuestión, porque está dentro mío, en realidad. ¿A quién sentí yo que estafé y que traicioné en otro momento? ¿Y por qué lo estoy trabajando en las vidas? Entonces el acceso a las vidas pasadas tiene que servir para recabar la información álmica de mi alma, de qué estoy haciendo en esta encarnación, qué es lo que estoy transitando. Incluso puedo acceder a vidas ni siquiera humanas, anteriores al momento donde yo decidí encarnar como humano. Eso es súper interesante cuando entendemos que hay otros simuladores y que nuestra energía se va haciendo cada vez más sutil hasta llegar a la fuente, ¿no? Y puede haber encarnaciones no humanas donde era una energía más sutil y decidimos venir a hacer una experiencia humana. Y entonces todas nuestras experiencias en encarnaciones humanas tienen como un motivo, un eje en común. En mi caso, por ejemplo, traje esto de la traición y las estafas y demás, ¿no? Pero puede haber otras cosas más que venimos trabajando en todas las encarnaciones humanas. Pero eso lo va a ir descubriendo cada uno con sus propias conexiones y sus propias herramientas que puede ir adquiriendo o que puede requerir ayuda de otras personas o terapeutas o quien sea para ir accediendo a esta información en tanto y en cuanto, vuelvo a decir, sea para transformar mi vida actual, para hacer cambios, para evolucionar. Y, y a veces vamos como accediendo a la información y la clave está cuando, si yo, por ejemplo, no creo en la energía y un día me dicen, che, mira, protege tu campo, salís afuera a hacer trámites, protege tu campo y hacerlo de la energía, y todo funciona diferente. Ya no vuelvo cansado, no choco con el auto. Se solucionan problemas que antes yo siempre tenía. Pero cuando pasa eso, descubro que entonces sí existe la energía. Y ahí es donde está la pregunta. ¿Yo estoy dispuesto a cambiar, a darme cuenta que mi vida entera estaba construida en una mentira y entonces hago los cambios que tengo que hacer en mi vida? ¿O decido mirar para otro lado porque es más cómodo? Porque también hay que querer hacer el trabajo. También hay que querer, bueno, accedo a otras vidas, descubro todo esto. Ajá, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Porque no fuimos siempre pleyadianos de luz y no, también fuimos reptilianos, también fuimos asesinos, también fuimos estafadores, un montón de cosas. ¿Estoy dispuesto a integrar mi oscuridad con mi luz? ¿A entender que soy un todo? ¿A entender que todo lo que me estuvo pasando es mi evolución? ¿Que no existe tal cosa como la luz y la oscuridad? Que no existe, que son energías y que adentro nuestro están los ángeles y los demonios. Me enseñaron a pelearme con los demonios, bueno, entonces voy a estar siempre peleando con mi parte carnal, con mi parte física, con mi templo, porque eso es lo que me enseñaron. Entonces, ¿estoy dispuesto a correr y apartar las creencias que tengo, arraigadas de vaya a saber cuántas vidas? Entonces, es un tema, es un tema áspero porque en un punto también está la conciencia, también es donde uno dice, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a transformar? ¿Hasta dónde puedo llegar? Porque todo tiene un límite, hay un momento donde digo, hasta acá. Bueno, hasta acá en este momento, después a lo mejor retomo y continúo, ¿no? En mi camino de transformar cosas. Pero bueno, es como que en realidad empezamos y nunca terminamos de cambiar porque la evolución es como infinita, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Nos vamos a ir encontrando con personas y situaciones repetitivas, cumpliendo distintos roles para transformar. Y algo muy interesante es cuando uno empieza a darse cuenta que si nosotros somos luz y oscuridad dentro nuestro, en un punto la oscuridad trabaja para la luz. Puede haber personas, esto lo traigo así como idea para pensar, como tarea para el hogar. ¿Qué pasa si las personas que más daño nos han hecho son las personas que más nos aman? Porque si en ese lugar donde nosotros pactamos cosas antes de venir, es como que yo digo, bueno, mi alma va a tener que en esta experiencia humana
en esta encarnación, va a sufrir un montón de cosas que le van a hacer otras personas para evolucionar, ¿qué alma es la que va a estar dispuesta a adquirir un karma negativo, vamos a decir, a pegarse a toda esa negatividad que conlleva hacer cosas negativas, porque todo es causa y efecto? Yo hago cosas negativas, me vienen cosas negativas, que se va a cargar mi campo de cosas negativas, haciéndole a otro cosas negativas para que esa persona evolucione. Es como decir, yo estoy dispuesto a entregar mi energía y parte de mi alma y parte de toda esa energía que voy a arrastrar y que voy a necesitar vidas enteras para solucionarlo, para que vos puedas evolucionar en esta encarnación. Son almas que nos tienen que amar mucho para hacerlo. Y entonces ahí uno cambia su perspectiva y dice, wow, o sea que todo el odio y la bronca que yo puedo tener hacia otras personas o situaciones que me pasaron son de esta encarnación, son mis creencias, son mi forma de ver las cosas ahora aquí, pero a lo mejor las cosas no son como yo creo, son pactos de almas que nos conocemos hace mucho tiempo. Y por eso nos volvemos a encontrar, ¿no? Y las relaciones son complejas por eso. Cuanto más complicada es una relación que vos tenés con alguien, te garantizo que vienen otras vidas, siempre. No porque me dijo, porque me lo encontré, porque nos separamos, pero nos volvemos a encontrar y no podemos cortar el vínculo. Y bueno, todo eso así, que va, que viene, que nos hacemos daño, que nos maltratamos y que nos decimos, nos arreglamos, viene de otras vidas, viene de otras vidas. No siempre parejas, pueden ser hermanos, pueden ser, pero sí, vienen de otras vidas. Entonces, y nos volvemos a encontrar con las personas para seguir trabajando todo lo que haya quedado pendiente, hasta que podamos cortarlo, hacer los cortes de lazos, ¿no? Entonces, es un montón de cosas, pero las vidas pasadas tiene que ver con todo esto, con cómo vemos la vida y cómo la vamos transitando, cómo vamos evolucionando, ¿no? Hablando justamente de eso que dices de lo que encontramos y lo que venimos a aprender y lo que venimos cargando y que podemos ver en vidas pasadas. Justamente me acordaba de un caso de otro cliente mío, donde más allá de ir en una línea de tiempo a una vida pasada específica, hicimos una pregunta profunda, porque lo que pude ver, pudimos ver, fue que había un tema de trabajo sobre el abandono. O sea, vino a trabajar y aprender sobre el abandono. En muchas partes habíamos visto, pero todavía estaba siendo insistente la situación y donde todavía esta persona se sentía bloqueada. Entonces decidimos hacer una hipnosis profunda, regresiva, y nada, hicimos una pregunta que fue clave, que fue ¿dónde se inició todo esto? Y terminamos en una vida en el 1500, donde esta persona había sido un niño de 6 años que vivía en un país de Europa. Su papá estaba enfermo, vivía en la casa de su abuela materna, y su mamá se había ido, y se había ido porque no se entendía o no era aceptada por su abuela materna. Él se queda con su abuela y con su papá está enfermo, su mamá, como se fue, entonces está a cargo de la abuela, pero él tiene que salir a trabajar. Y ahí, de ahí vienen programas de yo tengo que esforzarme para que me acepten, yo tengo que traer cosas a casa para sentirme aceptado, mi valor depende de lo que hago, me siento abandonado porque mamá se fue, papá no se hace cargo mío y mi abuela me maltrata. Y si oyes esos programas, seguro puedes identificarte con alguno de ellos en parte totalmente en esta vida, y es lo mismo que estaba pasando, pero encontramos de dónde venir, lo resignificamos. Y obviamente eso rompió todo ese pacto, porque habían unos pactos ahí también. Entonces es interesantísimo cómo puedes encontrar muchos orígenes de muchas cosas a través de poder ver tus vidas pasadas y entender qué fue lo que pasó, de dónde vienen, para saber que es un tema que pasó antes, que no es de ahora y que incluso no es real. Eso te va a ayudar a resignificarlo más fácil, porque vas a decir, oye, yo vengo cargando esto que no es mío. De ahí venía esto y yo complicándome la vida por una cosa tan tonta, tantos años que no la vi. Era una mentira que yo me estaba contando, pero al final logré ver de dónde venía, porque tampoco es que estaba ahí de gratis. Algo tenías que aprender, y en este punto siguió estorbándote hasta que decidiste verla de frente y darle la vuelta.
Y eso es una situación interesante de algunas que he visto como terapeuta, pero es importantísimo tener la apertura justamente de poder verlo para poder resignificarlo, de la apertura de decir, ok, ¿qué tengo que aprender de todo esto que voy a ver? Porque yo también he visto vidas pasadas mías, yo vi como una de mis primeras vidas pasadas me asesinaron y puede ser muy fuerte también, pero si tienes conciencia, porque estás consciente de que lo ves desde otra vida de una manera neutral, te das cuenta que igual solamente lo que asesinaron fue el cuerpo que tenías o lo que murió fue el cuerpo que tenías, pero tu alma sigue aquí y por eso lo puedes ver. Entonces, es súper interesante, como tema es súper interesante, como sistema y palanca para terapia también es muy poderoso y sobre todo para entender la vida, ¿no? Porque al final, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuál es el objetivo de hacer todo esto, ¿no? De cualquier terapia, de cualquier herramienta, porque ¿qué herramientas tenemos para poder hacer esto? Tenemos la hipnosis, podemos hacerlo mediante sueños, mediante meditaciones o revisando patrones repetitivos de comportamiento, o simplemente te llega la información de la nada y cuando te llega sientes cierta certeza y es como que estás prácticamente canalizando información. Y hay gente a la que le pasa eso, que siente cosas o que le llega de la nada y no sabe por qué. Pero cuando entiendes cuál es el mensaje, también puede ser que te estén hablando desde allá, ¿no? Entonces, esa parte es importante. El objetivo, despertar conciencia y lograr ese equilibrio energético, ese equilibrio que necesitas, porque en realidad cuando hablan de alinear los chakras, a mí no me gusta mucho usar esa expresión, pero creo que es la que mejor describe lo que la gente más conoce. En realidad uno se alinea energéticamente cuando está en congruencia. Esa es la verdadera alineación energética. Y muchas veces encontrar de dónde vienen todos esos movimientos, eso que estás, que no sabes dónde estás parado, qué haces, tiene que ver con poder ver vidas pasadas. Es una de las partes, pero puede ser muy importante y de seguro encuentras algo ahí. Eso siempre, ¿sí? Entonces, poner atención a tu vida, en tu presente, y poner atención de manera diferente a lo que te pasa, te va a dar también información para poder ir resignificando y ver de dónde viene, porque en determinados momentos se necesita ir a una vida pasada si quieres solucionar algo que no sabes de dónde viene o en determinado momento, ¿no? No siempre es necesario, pero las vidas pasadas contienen muchísima información muy valiosa para poder resignificar y para poder resolver esos temas y liberarte de pactos, liberarte de situaciones que hayas hecho antes y que te estén bloqueando. Porque al final, cuando la energía te bloquea es porque no hay equilibrios, porque alguna creencia, algo está moviendo la energía de esa manera, en esa dirección y obviamente al ser una verdad absoluta, al no haber duda, al no verla, simplemente se cumple, simplemente actúa, o sea, no te está preguntando, ¿será que está bien? ¿Será que está mal? No, simplemente actúa y tú estás destruyéndote hasta que decides ver y decir, oye, ¿por qué a mí me pasa esto? Y ahí es donde comienza todo el proceso de despertar, ¿no? Entonces, eso. Yo creo que vamos también un poco viendo lo que hacemos siempre en todos los episodios, 3 tips o consejos cortos para encontrar información, ¿sí? No solamente ir a vidas pasadas, porque esa es una forma de encontrar información. Entonces, para ir hablando de eso, mi querido Cristian. Y al final también, viste que siempre los temas como que se van relacionando. Entonces, eh, al final todo este tema de las vidas pasadas tiene que ver con la desprogramación, que era lo que hablábamos en otro podcast anterior, ¿no? De de saber que estamos programados y repitiendo patrones todo el tiempo, que lo que nos está pasando hoy es una repetición de cosas que nos vienen pasando antes porque así funciona nuestra realidad. O sea, los temas vienen a tu vida una y otra vez hasta que los cambies, hasta que hagas algo diferente. Y tener información de lo que te pasó en otras vidas anteriores tiene que ver con esto, ¿no? Porque es como decir, bueno, me está pasando esto ahora, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo actué yo antes con este tema? ¿Qué me pasó antes? Entonces, es como decir, si yo sigo repitiendo la misma reacción, me va a pasar siempre lo mismo. Y aparte, lo de poder canalizar cosas o entender, por ejemplo, cosas de tus hijos, cosas de tu pareja, cosas de dónde estás con respecto a todo este tema, te puede ayudar un montón a entender el proceso que estás viviendo ahora. Si, por ejemplo, un padre sufre porque uno de sus hijos no le habla, obviamente vas a sufrir si tu hijo no te habla. Pero
si tenés información de otras vidas y otras cuestiones, podés entender, por ejemplo, que tu hijo está haciendo un proceso de que vino a esta tierra, entre otras cosas, a aprender a confiar en vos. Entonces, si vino a eso, es parte de su proceso actual no hablarte. Porque después, en algún momento, va a pasar algo que lo va a llevar inevitablemente a confrontarse con los errores y las cosas que estuvo cometiendo también. De pensar que la vida es eterna, que yo puedo no hablarle a mi papá o no hablarle a fulano eternamente. No, esa persona un día puede no estar y entonces ya no existe la posibilidad de conversar, de ver cosas. O sea, todas las cosas, las creencias que uno tiene después van a ser confrontadas con la realidad. Y cuando hay mucha diferencia entre lo que yo creo y lo que realmente sucede, trae sufrimiento, pero también trae aprendizaje. Y al final las almas ¿a qué vienen? A aprender. Entonces, es parte del aprendizaje. Cuando voy entendiendo estas cosas, dejo de sufrir tanto y empiezo a no querer controlar todo lo que pasa y entender que todo es parte de un proceso, ¿no? Y que esto que traía, por ejemplo, si la traición, ¿por qué vengo trabajando la traición en todas las vidas? Después descubro que tiene que ver con heridas que son, que son muy ancestrales. Si, por ejemplo, yo me dejaba traicionar o estafar con tal de pertenecer a la familia, con tal de pertenecer al clan. Entonces ahí descubrís que la herida de no pertenecer tiene que ver con la supervivencia más básica. En la naturaleza, un cachorro es abandonado por la madre y muere. Entonces, es un instinto básico pertenecer a tu familia, que además hay una herida de traición al clan. Entonces, cuando yo traicioné al clan y yo me siento que me van a traicionar también, estoy trabajando siempre los mismos temas en toda la vida, en todas las vidas, hasta que lo entiendo y lo hago consciente y digo, yo no soy traidor, pero no voy a dejar que me traicionen tampoco. Y si con tal de pertenecer al clan me tienen que traicionar y estafar, o sea que voy a vivir siempre con personas que te estafan y que te clavan cuchillos en la espalda, yo un día puedo decir en conciencia, voy a crear mi propia familia. No necesito más estar conviviendo con enemigos, todo el tiempo al acecho, todo el tiempo cuidando mis espaldas, cuidando lo que digo, cuidando lo que hago. También es mi aprendizaje y mi autovaloración. Hay un montón de temas siempre relacionados con lo que estamos trabajando. Entonces, y esta herramienta de las vidas pasadas es súper importante si nos va a servir justamente para poder ver cosas y trabajarlas y cambia nuestro punto de vista y cambia nuestra emocionalidad de lo que está pasando ahora. Para eso sirve, ¿no? Y siempre al final es reprogramar lo que tenemos en nuestro inconsciente y todos los patrones y todo lo que estamos repitiendo. Y hay una frase que siempre decimos, para que la tengamos siempre en cuenta, nosotros no podemos observar objetivamente la realidad. Desde el momento que estamos parados y observamos, ya estamos cambiando la realidad, ya la estamos modificando con solo observarla. Y cuando nosotros observamos nuestras vidas pasadas, de alguna manera ya las estamos modificando, ya estamos cambiando lo que nosotros creíamos de nuestra vida actual. Y esa es la parte interesante, donde con nuestra sola mirada de decir, uy, pero esto que me está pasando ahora ya me pasó antes y pasó de esta otra forma. Ya lo estoy cambiando, porque estoy entendiendo que estoy repitiendo patrones, que están sucediendo las mismas cosas, que un hecho que me hizo, un daño que me hizo una persona corresponde a un daño que yo le hice a esa misma persona en otra vida, por ejemplo. Me pasó también descubrir eso. Cuando desactivás y cambiás tu reacción primigenia este me hizo esto, yo ahora se la voy a contestar, y de repente no lo haces y decís, no, en conciencia yo, si no soy igual que él, entonces hago otra cosa. Y de repente, pum, me viene que esto ya sucedió antes. Y ya reaccioné de esa forma que yo iba a reaccionar, es la que yo reaccioné antes. Pero esta vez ya no. Y en conciencia vienen las memorias de lo que pasó antes. Y es wow, te das cuenta entonces que estás haciendo un cambio, que no estás repitiendo patrones. Los programas están hechos para que uno entre dentro del programa y no se observan a sí mismos. Para poder ver un programa que tenemos adentro y en la familia, para desmontarlo hay que poder salir del programa, verlo desde afuera del programa. Y para eso sirve esta herramienta de las vidas pasadas, ¿no? Porque al final es eso, es poder observar nuestra propia vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones desde afuera de los programas.
Entonces, bueno, es un montón de cosas y las herramientas que tenemos para hacer esto, entre otras, es vivir el presente, aquí y ahora. Porque si yo estoy todo el tiempo mirando el pasado y las cosas que no pude cambiar y las cosas que me frustran y esa emoción que me trae de angustia, de impotencia, de no poder cambiar mi realidad, y todo eso me trae sufrimiento y me trae depresión. El exceso de pasado es depresión. Y al revés, si estoy todo el tiempo con ansiedad de qué me va a pasar en el futuro y qué le va a pasar a mi hija en la escuela y cómo va a ser y de qué va a trabajar y yo y voy a poder pagar las cuentas y estoy sin trabajo y qué va a pasar después, todo eso me trae ansiedad. Entonces, ¿cuál es el punto intermedio entre la depresión y la ansiedad? El presente, el aquí y el ahora. ¿Qué es lo que hago yo hoy? Así va a ser mi futuro. Yo todos los días tomo vino, ¿cómo va a ser? ¿Quién voy a ser yo en el futuro? ¿No? Todos los días me pongo mi atención y mi energía y mi emoción en crear algo bonito para mí y para mi entorno. ¿Cuál va a ser mi futuro? Ni más ni menos que lo que estoy haciendo hoy es lo que va a pasar después. Si no me gustó qué pasó antes, lo que yo puedo hacer hoy es cambiarlo, ponerle otra energía y entonces cambia mi futuro. Es simplemente eso, reprogramarlo. Entonces, estar en el presente, ponerme una alarma, por ejemplo, cada 1 hora y media, y entonces pongo agradecer. Simplemente suena la alarma y me acuerdo que tengo que agradecer. ¿Qué agradezco? Y estoy acá trabajando, estoy acá tomando un café, estoy acá conversando con Patricio, estoy acá. Nada. Agradecer lo que estoy haciendo en ese momento me ancla en el presente, me trae al presente y entiendo que estoy en un proceso constante en mi vida. Entonces, una herramienta importantísima es esta. Otra herramienta la habíamos hablado ya, pero es hablar con tu doble cuántico, donde yo puedo hacerle preguntas. El doble cuántico que nos va a contestar es un doble cuántico que es el que está relacionado con la pregunta que yo hago, ¿no? Y era esto de tomamos un poco de agua a la noche cuando nos vamos a acostar, le damos nuestras coordenadas de tiempo y espacio, o sea, le decimos en qué momento, en la fecha actual, le decimos nuestra, nuestro, nuestra edad, el momento del año en el que estamos, etcétera, y el lugar donde estoy, la dirección de mi casa, el país, la ciudad, etcétera. Ahí intenciono la, que ese doble cuántico, la información que a mí me dé, yo la pueda recordar y que además la pueda entender. Esas dos cosas. Y después le hago la pregunta que yo tenga, ¿no? De qué va a pasar en el futuro con determinada cosa, o lo que yo quiera saber, o qué pasó antes, o por qué está sucediendo esto, etcétera, etcétera. Y me voy a dormir. Y a la mañana siguiente tomo otra vez un sorbito de agua, tengo un cuaderno ahí preparado y anoto todo lo que haya venido en los sueños relacionados con lo que yo estoy preguntando. A veces contestan de formas esquivas o de otras formas. A veces no soñamos nada y la información viene por otro lado. Pero el doble cuántico normalmente siempre nos contesta algo, siempre nos da una información. Entonces, estas dos por lo menos son herramientas interesantes para llevarlas a la práctica, estar en el presente y poder en el sueño, por ejemplo, hablar con nuestro doble cuántico. Ahí yo no sé si Patricia a lo mejor tiene algún otro tips también para darnos. Poner atención a las señales, porque a veces dicen que cuando ves plumas te va a pasar algo. A mí me pasa que a ratos me pasa eso, ¿no? De la nada estoy andando y me asoman plumas por ahí. O pedir también una señal para algo, ¿no? Que es como pedir el doble cuántico que te diga la información. Y claro, tampoco la gente va a decir, no, es que te vas a inventar, es que es tema de tu cabeza. No, hay cosas que en realidad no son de tu cabeza, hay cosas que en realidad son de la energía. Otras sí puede ser ego, es muy fácil confundirse. Pero ¿dónde está la diferencia? Donde cuando te llega la información o ves lo que ves, sientes una paz, sientes una tranquilidad aquí, en el pecho, en el corazón, en el estómago. Eso te dice que eso es real. Justo estábamos hablando sobre el tema de cómo resignificar o cómo darle entendimiento a las cosas, a la información de vidas pasadas. Y se me vino un episodio de otro cliente, de otro paciente con el que estuvimos hablando y le digo, oye, hagamos una regresión a una vida pasada para entender un poco lo que pasa, porque él tenía un tema de mucho apego familiar, de una importancia muy grande a la familia, se olvidaba de él, ¿sí? Vamos a la vida pasada nada más, y en la vida pasada
él fue una persona que vivió solo, que nunca tuvo familia, era una persona muy exitosa, pero sin familia. A esta vida que pasó vino totalmente al revés. Estaba totalmente conflictuado con temas de dinero. Había escogido la experiencia con un papá con el que se sintió muy desvalorizado en determinado momento, pero era lo que él había escogido. Llega ya a tener su familia, su esposa, sus hijos, y se da cuenta o sea, y era muy importante la familia. Entonces, dentro de lo que estábamos viendo, le digo, oye, yo creo que tenemos que encontrar un poquito más de esto, de dónde viene, porque, eh, o sea, más de una información que nos ayude a entender mejor. Y fue justamente un parteaguas, fue el punto de quiebre eso, ¿no? Porque ahí él vivía en una ciudad en Estados Unidos, o sea, era otra persona en su vida anterior, no había tenido papás, su hermana murió cuando tenía 10 11 años, y él veía a las familias y solo las añoraba, pero no sentía nada, ¿ya? Y él en algún punto murió ciertamente joven, pero había sido un empresario exitoso. Y acá, en cambio, estaba con problemas de manejar empresas, estaba con problemas de dinero, pero su sabiduría y su parte estratégica estaba ahí, en su alma. Entonces él es un estratega nato, tiene que ver con todo lo que hizo en su vida pasada, pero en algún punto su aprendizaje fue que pude hacer esto porque no tuve familia. Entonces ahora que tengo familia, me dedico a la familia y no puedo hacer lo otro. Cuando lo vimos, se dio cuenta de que podía elegir las dos, pero salió de ahí, de esa hipnosis regresiva, de esa vida pasada. Entonces es increíble cómo puedes entender cosas viendo esa información anterior, cómo puedes encontrar el verdadero origen y dar el significado, el mejor significado que te sirva para avanzar. Entonces, de eso se tratan las vidas pasadas en realidad, o para eso nos sirve, en pocas palabras, ¿no? Entonces, esos tips que les dejamos con Cristian justamente son para que vayas conectando, porque el propósito de todo esto es que conectes con tu alma, que despiertes conciencia, que te veas a ti mismo, a ti misma, que te des cuenta del valor que tienes y que crees ese equilibrio en tu vida, porque todas las respuestas están ahí dentro de ti. Todo lo que te pasa aparte es solo el resultado de cómo estás por dentro. Es un accesorio nada más, pero no eres tú. Tu realidad es tu alma. Y de hecho, Jesús lo dijo, ¿no? Nada real puede ser amenazado y lo único real es tu alma. Tu alma no tiene ningún tipo de amenaza. Tu alma sabe a lo que viene. Entonces, preguntarle a tu alma creo que es lo más sabio que puedes hacer. Así que eso es lo que nosotros ahora les hemos venido a compartir y esperamos que les haya dado muchísima información valiosa, que ese es el objetivo del podcast, el propósito de poder aportar lo más que se pueda en base a todas estas cosas que vamos viendo en nuestro día a día, con nosotros mismos, con nuestros clientes, con las cosas que conversamos, con temas locos que nos pasan en la vida también, observando cómo se mueve la energía y de dónde vienen este tipo de cosas. Y bueno, vamos cerrando ya el podcast y un agradecimiento a Patricio por esta hermosa charla para todos. Y como cierre por mi parte, algo importante que tengo para decir con respecto a este tema es que hay muchas creencias y muchos patrones que estamos creando en la realidad. Si, mientras el ser humano piense que tiene que obedecer a alguien dentro de sus programas, siempre hay un faraón, un rey, un papa o un presidente, un maestro de escuela, siempre hay alguien para obedecer. Estamos creando eso también. Entonces, más allá de eso, lo que quiero decir es que nuestras creencias también nos crean. O sea, si yo creo que soy un esclavo y que tengo que obedecer, estoy creando eso en mi vida y a lo largo de las vidas. Entonces, las vidas pasadas también tienen que ver con las creencias. Si yo creo en ángeles y demonios y que son los ángeles buenos y los demonios malos, también estoy creando eso. Y, y en realidad no somos ninguna de las cosas que nos hicieron creer. Si cuando vos empezás a recordar vidas pasadas realmente y empezás a conectar con todo esto, vas entendiendo que fuiste un dios, vas entendiendo que fuiste un extraterrestre, vas entendiendo que fuiste elementales, vas a entender que fuiste una estatua, vas a entender que fuiste otras personas, vas a entender que fuiste tantas cosas menos lo que te dijeron que eras. Entonces, es desconstruir todo, empezar a aprenderlo todo otra vez. Porque aparte de otra cosa, si hubo borrado de memoria, nosotros somos nuestras memorias y nuestros recuerdos. ¿Yo quién soy?
Yo soy, en la medida que yo puedo entender cuándo nací, te puedo contar qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, con quién me encontré, con quién me casé, quiénes son mis hijos. Pero si yo no me acuerdo de nada de todo eso, ¿quién soy? Los recuerdos. Entonces, si hay borrado de memoria, ¿cómo sé quién fui? No lo puedo saber. Entonces, lo importante es conectar adentro, porque adentro nuestro, en nuestras células y en la conexión que tenemos con los otros planos y demás, está toda la memoria de quienes fuimos. Porque no tendría ningún sentido ir vida tras vida y que haya borrado completo. Porque entonces no aprendes, o sea, solamente aprendes lo que aprendes en esta vida y no acumulas un conocimiento. ¿Para qué te sirve tener 80.000 vidas si de cada una solamente te llevaste algo chiquitito y se perdió? No, no se perdió. En tu biblioteca álmica está guardada todas las experiencias que vos tuviste. Entonces, ¿cómo accedemos a esa información? ¿Se puede acceder a esa información? Se puede acceder a esa información. ¿Y la prueba dónde está? La prueba está en que, por ejemplo, puede haber dos personas que recuerdan lo mismo, como me pasó a mí. Mi pareja actual, Valeria, tuvimos sueños donde ella me iba contando lo que soñaba y yo lo tenía todo dibujado, tal cual como ella lo estaba describiendo. Entonces, tenemos recuerdos en común. Entonces, o es una locura o hay personas recordando lo mismo. Y es más, en un podcast donde aparecían esos dibujos, hubo gente que me explicaba qué era ese dibujo desde su punto de vista que lo estaba recordando. O había una estructura que yo había dibujado en un momento, que era una especie de laboratorio, pero alguien recordaba que era un estadio. Y después, claro, porque estaba abandonado, después quedó abandonado y lo usaban como estadio. O sea, hay cosas de recuerdos de las personas, es decir, ¿cómo puede ser? Y claro, porque son recuerdos, porque no son ilusiones, y los sueños son recuerdos, hay un montón de cuestiones, y ahí estamos desdoblados en el tiempo, en el espacio, hay versiones nuestras que están en otras dimensiones, que somos nosotros mismos, que, de decisiones distintas que tomamos en esta misma vida donde estamos. O sea que todo tiene múltiples dimensiones, ¿no? Como lo querramos ver. Pero es entender esto, que todo es multidimensional, ¿no? Y vamos a hacer después también un podcast hablando del tema de las dimensiones, que está buenísimo, ¿no? Este tema de que estamos atravesados todo el tiempo por las dimensiones y que hay versiones nuestras por todas partes y no humanas y, como te decía, dioses y de un montón de cosas. Pero tiene que ver con nuestras creencias. Entonces, nuestras creencias nos están limitando para poder crear algo diferente. Entonces, lo que llaman imaginación, uy, qué gran imaginación, es la capacidad de, de tener diferentes creencias, de cambiar mis creencias. Y digo, y si yo creo que puedo volar, y si yo creo que puedo tener escamas, y si yo creo que puedo ver otras realidades, y si yo creo que puedo ir a Pléyades, y si yo creo, y si yo creo, y si yo creo, ¿no? Entonces, y si yo creo que puedo ser mi mejor versión, entonces lo intenciono, ser mi mejor versión todos los días. Y eso se hace real en mi vida porque lo estoy creando. Entonces, bueno, esta es un poco la conclusión que quería dar de todo este tema, de que podemos crear nuestra propia realidad y ser nuestra mejor versión en la medida que nosotros lo creamos. Totalmente, mi querido Cristian. Al final, como siempre, terminamos yendo al mismo sitio, ¿no? Porque todo lo que hablamos tiene que ver justamente de eso, ¿no? De encontrarnos a nosotros mismos, de entrar a nuestra alma, de reconocernos como somos, de saber que somos seres completos y que es solo cuestión de vernos con conciencia y utilizar eso a nuestro favor al final y al favor de quienes amamos al mismo tiempo, porque es automático y es integral al final, ¿no? Así que, bueno, terminando el podcast, agradecerte también a ti por todo esto que nos compartes, porque además sabes muchísimo y además lo ilustras muy bien. Y bueno, la idea justamente de darle estos ejemplos de cosas que nos han pasado es para justamente entender que esto funciona así, que no es una ilusión, que no es algo que te inventas, sino que realmente sí pasa. No queremos convencer a nadie de nada, ¿no? Simplemente es compartir lo que nosotros vivimos y nos pasa y mucha gente está viviendo también ahora, ¿no? Así que, bueno, agradecerte también, mi querido Cristian, por todo esto nuevamente, darles gracias a ustedes, familia, amigos, todas las personas que ven el podcast, invitarles a que nos dejen comentarios también sobre temas de vidas pasadas, si saben, aquí en los comentarios del video. En la descripción de este video siempre dejamos nuestras redes sociales. Pueden también acceder a las redes sociales, ver todo el material que tenemos individualmente, Cristian con la Botica al Despertar y yo con Patricio García Oficial. En todas las redes sociales pueden revisar que hay un montón de material para ustedes gratuito de estas cosas. También temas de padres e hijos, que es lo que yo más manejo.
y que todo esto nos sirve para todo eso, ¿no? Al final, que es lo más interesante. Así que solamente darles nuevamente las gracias, decirles que estamos muy contentos de poder compartir esto con ustedes, pedirles que nos ayuden a llegar a más gente, que compartan estos videos, que se suscriban al canal, que le den clic a la campanita y que nos compartan, porque lo que nos interesa es justamente llegar lo que más se pueda con este mensaje, que es nuestro propósito, ¿no? Es el propósito de nuestro podcast, porque básicamente esto nace de unir nuestros propósitos de despertar conciencia individuales, ¿no? Y estamos uniendo fuerzas para seguir creciendo. Así que bueno, sin más por ahora, abrazo grande para todos, familia, mi querido Cristian, también un abrazo grande. Y nada, seguimos viendo qué nos dice el universo, que tenemos que seguir conversando en los siguientes episodios. Exacto. Muchas gracias, Patricio, y también un abrazo grande para vos y para todos. Y bueno, nos vemos ahí en próximos temas y en el próximo podcast. Así que un abrazo grande.